gusto compartir el programa, por lo menos para tocar este tema y una visión que creo que la tiene muy clara y que lo ha venido pregonando hace varias, por lo menos, años. Para mí es un gusto presentar a este militante argentino que se llama peronista, metalúrgico y cristiano, y que es conductor del Movimiento de Liberación Nacional. Es un gusto para mí compartir el programa con Martín Ayerbe. Gracias. No, gracias a vos, Juan Manuel. Un gusto estar contigo. Gracias por estar. Y por supuesto hicimos la introducción del modelo argentino. Vi en la carpa que presentaron ahí el 1 de mayo, ¿no? Justo, ¿no es cierto? Podíamos hablar años después, casi 50 años, ¿no es cierto? O más de 50 años, donde se hablaba del proyecto argentino, ¿no? Ese 1 de mayo, 50 años después, la única carpa que representaba ese modelo argentino era la que tenías vos, con otras agrupaciones que se identifican más ortodoxamente peronistas, ¿no? Y reivindicás ese modelo argentino. ¿Qué pasa que nadie lo reivindica? Bueno, porque ha sido sepultado con toneladas y toneladas de literatura chatarra, con el solo fin de ocultar la dimensión de la figura de Perón y del proyecto de la comunidad organizada y su actualización, como vos bien lo señalás, que es cambiar esa sexta verdad de las 20 verdades peronistas, que es que para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino, y desde allí se ha, bueno, ocultado, sepultado con distracciones sobre la guerrilla de la década del 70, lo cual no tiene ninguna importancia, no tiene trascendencia. Está claro que todo ese pensamiento está alentado y sostenido desde afuera, porque verdaderamente frente a la obra de magnitud del general Perón entre el 43 y el 55, e incluso lo que logró alcanzar en su regreso en el 74, bueno, es una obra extraordinaria que todavía incluso no ha logrado destruir la partidocracia demoliberal que conduce los últimos 48 años la Argentina y que nos ha sumergido en esta espiral de decadencia que no tiene fin, porque todo el mundo podía pensar que después de Macri no podía venir nada peor, ¿no? Y vino Alberto Fernández de Kirchner. Claro. Y después de Alberto Fernández de Kirchner nadie imaginaba algo peor. Claro. Bueno, y aquí estamos. Entonces, la decadencia tiene una ley interior, que es que siempre se puede ser más decadente. Entonces, ¿cómo salimos de esta situación decadente? Dejando de ser decadentes. Esto significa que nosotros tenemos que recuperar finalidad y norma. Si no hay respeto a la norma, como dice nuestro querido maestro Alberto Huela, el peronismo es un naranjal, cada uno agarra la naranja que le gusta y la come como quiere. Y hay que recuperar finalidad. Las cosas deben estar movilizadas y hechas por los fines que nosotros pretendemos. Y en este caso, reconstruir al hombre vertical, ¿no? A ese hombre vertical, que está en la Biblia gaucha, y que Perón lo convierte en doctrina política, pero está en nuestro etos nacional, porque todo aquello que es cultura nacional, nuestra cuarta bandera, es aquello que tiene en sí lo telúrico de lo que es el etos nacional. Entonces, la manifestación de lo telúrico, más allá del tiempo, incluso de manera moderna, podríamos decir, o actual, expresa qué cosa sí es cultura nacional y qué cosa no. Y es fácil de observar. Todo aquello que es dado con generosidad y con espíritu trascendente es cultura nacional. Más, aquello que no es cultura nacional, sino que es la vulgarización de lo popular, es aquella cultura que es la que pretende vendernos cosas. Está diseñada para el consumo. Así que no es tan difícil, no hay que ser un erudito para uno poder darse cuenta. Bueno, el modelo argentino integra la cultura nacional de los argentinos, porque nuestra economía, el orden de nuestra casa, también hacia la cultura nacional. También la idea de soberanía política con base en el vínculo entre argentinos, lo que es el comunitarismo criollo. Nosotros no somos ni capitalistas ni comunistas, somos comunitaristas. Nosotros entendemos que no hay un poder superior a lo que determinamos como que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, ni el capital ni el Estado pueden determinar ni obligar al hombre a ser, sino el hombre es, en los términos que su propia preferencia por sí mismo, como argentino, en la preferencia por nosotros mismos, establecemos ese vínculo comunitario que, bueno, hace ya 2 siglos que se resume fácilmente en que Naides es más que Naides. Pero, además de eso,
ese orden de justicia necesita del amor, que es el único que puede lograr la armonía entre los argentinos. Por eso el modelo argentino tiene unas directivas generales y después tiene una fuerza de aplicación, porque no es doctrina sobre doctrina, es la teoría de aplicación de una doctrina nacional de los argentinos. Esto para nosotros es de destacar lo siguiente, que son los hechos de la época también. Perón, con la ley 20.705 de Sociedades del Estado del 74 y la 20.558 del 73, crea la Corporación de Empresas Nacionales, bajo la idea de que frente a la doctrina de guerra total elaborada por los imperialismos en la Segunda Guerra Mundial, Perón dice, hay que prepararse para la defensa total, ya que en nuestro etos criollo no está el imperialismo como objetivo de conquista y sojuzgamiento. Por eso nuestro esquema de defensa es justamente de defensa. En ese sentido, Perón plantea que el concepto de nación y pueblo en armas es el concurso de todos los argentinos en la edificación de la patria. Y esto no es solamente el campo militar, sino que es el campo de la producción y el trabajo. Entonces, la Corporación de Empresas Nacionales pone incluso a las Fuerzas Armadas a servir a la causa de los argentinos, que es el trabajo y que es la industrialización. Por eso, la Dirección General de Fabricaciones Militares proveía de ácido sulfúrico, de ácido nítrico, desde la planta de producción de Río Cuarto. Así también pólvora para la minería, en el caso de Azul. El astillero Río Santiago y astilleros y fábricas navales del Estado, en lo que es tanto la producción de la Marina Mercante como la Marina de Guerra. Porque la Marina Mercante y su facturación en el comercio exterior es la que paga el gasto de la Marina de Guerra. Este esquema de integración total de los órganos de la nación argentina, tanto es las Fuerzas Armadas, la CGT, la Confederación General del Trabajo, la CGE, la Confederación General Económica, las organizaciones libres del pueblo, integradas en un Consejo Superior de Gobierno, por encima del poder legislativo y por encima del poder judicial, co-conduciendo con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Este es el esquema de una nueva democracia, que hasta el 55 no se había terminado de consolidar y poner en marcha en una superación de la democracia demoliberal burguesa a una democracia total, social, del pueblo, orgánica y constituyente. Porque si bien Perón se consolida en la figura del caudillo, que es una figura nacional, es una figura de argentinos, es la figura del poder, el cabildo y el caudillo, producto de la aclamación del pueblo. Perón entiende y da una transformación importante en la política nacional, que él comprende que el caudillo tiende a quedarse solo, a aislarse. Entonces, da el salto hacia el conductor. Entonces, ese hombre que 3 veces es elegido presidente de la nación y que el pueblo delega el poder que viene de Dios y que el pueblo entrega al conductor, Perón entiende que el camino del conductor es el camino del descenso para fundirse definitivamente en su pueblo, con una acción y un mensaje. Dice en ese momento, sobre la base del modelo argentino se escribirá la nueva Constitución Nacional. O sea que el poder que le es delegado por el pueblo, Perón se lo vuelve a entregar al pueblo y dice, constituyan los consejos para el proyecto nacional en todo el país y escriban la carta de los argentinos, el proyecto de los argentinos. Y cuando se despide finalmente, nos dice que su único heredero es el pueblo. Entonces esto es un acto único de un amor extraordinario que no tiene comparación en ninguna otra parte del mundo, de que el conductor natural de los argentinos, 3 veces presidente de la nación, le entrega el poder nuevamente al pueblo para que el pueblo con mano de obrero escriba la Constitución Nacional. Faltó tiempo para que Perón pudiera llevarlo adelante, pero nosotros 50 años después estamos de pie, estamos levantando la bandera del modelo argentino y es nuestro deber llevarlo a la realización total bajo el signo de que para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino. Es un tema muy importante, primero hoy en día, cuando los argentinos no se sienten, digamos, empatizados entre sí, ¿no es cierto? Estamos viendo que
este liberalismo acérrimo ha llevado a un individualismo, ¿no? A un relativismo tan grande que pienso en salvarme yo, ¿no es cierto? Y no me afecta lo que ocurre al otro, sino lo que yo pueda resolver de mí mismo en las circunstancias que se me den. Y creo que todo viene dándose desde hace más de 40 años, ¿no es cierto? Esta demolición, ¿no es cierto?, de este concepto del prójimo, ¿no? Este concepto de la unidad para la diversidad, ¿no?, en la lucha, se ha ido desgregando. Y creo que volver de vuelta a tratar de poner en movimiento esta, llamémoslo, estima personal que requieren los argentinos para volver a empatizar entre todos y sacar el país adelante, porque al final lo tenemos que sacar nosotros, ¿no? Siempre estamos delegando en un tercero que creemos que nos va a salvar o nos va a llevar a una prosperidad, y estamos viendo en los últimos 40 y tantos años de democracia, entre comillas, lo único que hemos visto fue decadencia y decadencia y más decadencia, ¿no? Entonces, ¿vos creés que en esta época que es tan difícil, ¿no?, por todas estas medidas culturales, sociales que se están dando, volver a reintegrar, volver a hacer que el hombre argentino puede volver a consolidarse como para empezar a mirar hacia el futuro y dejar un poco el pasado de costado, que ya no lo podemos resolver? Sí, volviendo a nosotros mismos. Y el volver a nosotros mismos es tradición, y la tradición no es la historia o las cosas viejas. La tradición es aquello que es sagrado para nosotros. Y allí se encuentran los valores que constituyen nuestra argentinidad. Los que crearon, financiaron, hicieron crecer y ganar a Milei son los que hoy están señalando a la juventud argentina como responsable de este desastre en el cual vivimos. Son hipócritas, son fariseos. Se rasgan las vestiduras en la Cámara de Diputados y Senadores y entregan a la nación argentina poniendo a la democracia por encima de la patria. Porque su ideología no es nacional, sino es norteamericana, en el concepto de la democracia como ideología, como el máximo valor a salvar. Y son los mismos de la inclusión. La inclusión no es una idea argentina. Los argentinos somos de integrar, creemos en la integración. La inclusión, en realidad, no integra y es un segregacionismo hipócrita. Hace de cuenta que, pero no es real. Nosotros aquí los argentinos, bajo la idea de que los argentinos siempre están llegando y que nacen en cualquier parte, porque ser argentino se elige y es una voluntad del ser, la argentinidad, ese es el existencialismo natural que el pueblo realiza todos los días. En eso, inculcar la virtud en los argentinos es lo primero y necesario para poder unirnos en comunidad, porque tiene que haber dos procesos. El proceso de integración comunitaria es un proceso exógeno, hacia afuera del hombre, pero al mismo tiempo tiene que haber un camino interior del ser, que es el proceso de individuación, para encontrarnos con nosotros mismos y encontrar nuestro verdadero rostro, encontrar la persona que somos. Y son procesos que se dan de manera dual y simultánea. Entonces hay que salir de esta trampa que propone el liberalismo como individualismo egoísta, sino la afirmación del propio ser individual es lo que permite la integración a la par, en pie de igualdad, con la entera comunidad. Y esto se da en el conocerse a sí mismo y en el conocer la propia tradición nacional, porque afirmar la personalidad del argentino es afirmar el carácter del argentino. Sin carácter no hay personalidad del ser, tampoco hay personalidad del pueblo. Tiene que haber un carácter de argentino. Eso los argentinos de alguna manera lo adivinamos. Y eso está en nuestra tradición nacional. Ahora, este es el camino que hay que realizar. Por eso, en la prédica del proyecto nacional, en la transmisión de los valores hacia las generaciones que están llegando, está todo nuestro deber para que se pueda transmitir de manera fehaciente, fidedigna y con amor aquello que nosotros consideramos que son los valores más importantes que nos constituyen como argentinos. Y además tiene que haber también, en el plano de ejecución del modelo argentino, plan y proyecto de gobierno, proyecto nacional, porque no es meramente un manual de ética, no es exclusivamente, no es la comunidad organizada
y la conducción política como doctrina y teoría de aplicación. El modelo argentino es un todo de ejecución. Entonces, ¿qué plantea? Crear la Corporación de Empresas Nacionales, que es lo que hoy tenemos que hacer los argentinos. Porque el peronismo, que se quiere parecer a los liberales porque lo son, y que tiene la misma concepción de Milei que tiene del Estado, para tratar de ganarse el favor del votante, lo que hace es destruir la obra de construcción nacional que tanto realizó Perón, pero también realizó Irigoyen, con Mosconi creando YPF y con Francisco de Arteaga el área material Córdoba, la fábrica de aviones, y también como el general Roca con el teniente coronel Riccieri, creando la profesionalización del ejército argentino y la industrialización que las Fuerzas Armadas desde 1890 en adelante fueron realizando. Porque la industria siderúrgica, Altos Hornos Apla y Somisa, son fábricas militares de acero creadas por el ejército. La fábrica de vainas y conductores eléctricos ECA es una fábrica militar de la Dirección General de Fabricaciones Militares. Nosotros deberíamos en este tiempo volver a la ley 12.709, a la explotación minera por parte de la Dirección General de Fabricaciones Militares, que sea el ejército argentino el que se despliegue territorialmente en toda la cordillera y la meseta patagónica para defender el recurso minero argentino, prohibir la exportación de minerales en bruto, poner las lingoteras y las fábricas, las acerías, las fábricas militares de acero, para reservar para el desarrollo nacional y vender solamente productos terminados. En este sentido, podemos observar que en la riqueza mineral del país está la base de la riqueza de reconstrucción nacional de nuestras Fuerzas Armadas, porque en la actividad industrial y productiva se paga el salario de los soldados, se pagan las instalaciones físicas, se paga el gasto logístico de las maniobras y permite tener un esquema balanceado, en donde la defensa nacional no sea un gasto siempre sujeto al recorte, sino que en la defensa nacional se pueda amplificar las capacidades nacionales en un doble círculo virtuoso, que es tener unas fuerzas nacionales poderosas, bien armadas y apertrechadas, con amplio despliegue territorial y capacidad de maniobra, y a la vez que la misma actividad productiva da riqueza a la nación y trabajo a los argentinos. Sin duda las Fuerzas Armadas eran de los principales generadores de empleo. Sí. ¿No es cierto? Como bien dijiste, prácticamente todas esas empresas que de alguna manera beneficiaron al país en todos los aspectos fueron realizadas por no militares, dentro de la estructura militar. Como estamos viviendo una época donde el Estado se transformó en un demonio, ¿no es cierto? Y todo demoníacamente hay que atacar el Estado porque todo tiene que pasar a manos privadas, que ya lo vivimos en la época de Menem, y que fue desastroso en muchos aspectos, es lo que tenemos la pobreza de hoy, la deuda externa. Pero vemos de alguna manera que ya la gente tomó, ¿no es cierto?, como cierta tirria al Estado, donde las cosas privadas funcionan mejor sabiendo que el Estado cumple funciones que las empresas privadas no lo hacen, ¿no? Construir una ruta, etc. Y estamos viendo que, mira, solamente un ejemplo, quiero ser muy breve, pero en el Uruguay había un comandante en jefe del ejército que se llamaba Manini Ríos, lo quiero recordar porque una vez lo conocí, estuvimos juntos, charlamos. Y se había presentado una licitación para la construcción de una ruta. Se habían presentado varias empresas y el ejército se presenta en la licitación. Todas las empresas, obviamente los costos eran altísimos porque estaban sus ganancias, en fin, ¿no? Y el ejército argentino prácticamente su ganancia era la mínima, el 10%, 20%. Entonces le preguntaba al general, ¿por qué? Y dice, bueno, nosotros somos empleados públicos y tenemos capacidad de maniobra de contratar personal, etcétera, y lo que nosotros vamos a ganar, que en realidad no lo gana el ejército, es comprar maquinaria que mañana va a costar mucho menos construir una obra. ¿No es cierto? Entonces, ¿para qué vamos a pagarle ganancia a una empresa privada que lo haga si lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo era tan lógico hoy, pero que esto se hizo, nosotros lo venimos haciendo durante, ¿no es cierto?, 100 años, resultaba como hasta insólito. Yo decía, bueno, ¿qué pasa que acá no se hace algo parecido? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que negamos nosotros? ¿Qué es lo que hemos llegado a un punto donde lo que siempre fue dejó de ser y ahora está endemoniado, ¿no? Bien,
porque el foco de ataque está puesto sobre el Estado administrativo y burocrático, que se ha convertido en una bolsa de trabajo de las agrupaciones políticas del kirchnerismo para fortalecer las fuerzas de movilización que luego despliegan en los actos políticos. Ojo, y las empresas amigas de los políticos que son los que hacen las obras, ¿no? Entonces, esto es lo que percibe el pueblo argentino, porque todos, yo soy de La Ferrer, de La Matanza, todos sabemos cómo es el sistema de conchavos de la política para favorecer amigos y adictos a los distintos agrupaciones políticas. Entonces, eso conocemos y existe. ¿Hay ñoquis? Sí, claro que sí. Nadie puede decir que no. Pero lo que hay que observar es que la forma de terminar con el quebranto de la administración pública, además de no permitir, y esto se debe a que han perdido poder los sindicatos en la Argentina. Entonces, las agrupaciones políticas, si no acuerdan con un sindicato, arman otro y van fragmentando el movimiento obrero, en donde se hacen tantas representaciones sindicales, en donde vos, por ejemplo, hoy en el PAMI tenés como 7 sindicatos, y la actividad es una sola, hay una única actividad. Esto es producto de la política, que se ha inmiscuido dentro del movimiento obrero, a la vez que le niega participación en esto que Perón planteaba, el Consejo Superior, para que el movimiento obrero de los argentinos tenga participación en la toma de decisiones, en la co-conducción del país. Bueno, pero nosotros con las empresas del Estado productivas podemos terminar con el quebranto de la administración pública y tener una cuenta en cero. Que no sea un gasto, sino que esto esté compensado a partir de la producción, como es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el INVAP, como son las empresas eléctricas que deberían volver a manos del Estado, y mediante la tasa de ganancia se puede sostener el gasto de la administración pública sin mayor conflicto. Ahora, ¿qué es lo importante de observar que hay que hacer hoy en la Argentina? Nosotros necesitamos prepararnos para realizar las 4 etapas de una revolución nacional como dejó Perón por escrito, para que todos los argentinos podamos acceder. La primera etapa es la preparación filosófico-doctrinaria. Con ella nosotros tenemos que inculcar la virtud en los hombres y la doctrina permite poner a todos patear para el mismo lado. Ya no es tiempo de que tengamos debates ideológicos porque es absolutamente en vano. 50 años de decadencia nacional, nosotros teníamos 85% de los trabajadores en blanco, pleno empleo en el 74 y menos del 2% de pobreza. Dieron vuelta a la Argentina, hoy tenemos 80% de trabajo en negro y más de 50% de pobreza y los pibes están en el orden del 80%. En los niños. Entonces, por fuera de todas las ideologías, la doctrina nacional permite poner a patear a todo el mundo para el mismo lado, que es el trazo grueso de lo que necesitamos, no lo fino y delicado, sino el trazo grueso del hacer las cosas. Esa preparación filosófico-doctrinaria es la que permite inmediatamente la toma del poder con 100.000 predicadores y un realizador. Luego viene la etapa dogmática, es de todo realización, son las obras nacionales que hay que realizar, y finalmente la etapa institucional. En la etapa institucional nosotros deberíamos alcanzar, tener creado el Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación, con lo cual atender a esta Argentina marítima, que se ha expandido de 200 a 350 millas en el límite exterior de la plataforma continental, y que requiere de una poderosa marina mercante, una poderosa flota pesquera, una poderosa flota de defensa nacional, una poderosa flota de investigación antártica, y esto hay que sostenerlo no solamente con barcos, sino con aviones de alerta temprana, con cazas interceptores y con un sistema de puertos bajo el control absoluto del Estado argentino. Entonces, hay que nacionalizar el comercio exterior mediante una marina mercante, porque el ejercicio de la transacción internacional depende del instrumento físico del barco. No alcanza con tener una secretaría o una oficina. Necesitas el barco, porque el que tiene capacidad de navegar tiene capacidad de transportar, y el que tiene capacidad de transportar es el que tiene capacidad de comerciar. Esto nos permitiría a nosotros ir a un esquema de navegación donde, nacionalizando el comercio exterior, nos haríamos del flete marítimo del orden de los 7.000 millones de dólares, de la renta comercial del intercambio, que debe andar por el 30% según lo que barruntamos, y de los 90.000 millones de dólares hacernos de 30.000 millones de dólares al año, terminar con las retenciones, que es una aberración, volver a unir a los argentinos y terminar con esta tontería
de enfrentar la ciudad con el campo o la industria con la producción agrícola, dejar de cobrar retenciones y a partir de ese momento realizar un proceso de capitalización al productor agrícola argentino, donde volver a, con un instituto de colonización, permitir que los argentinos que producen sean propietarios de esa tierra. El proceso de capitalización en el campo y en la ciudad, y para los trabajadores industriales, el proceso de capitalización a través del ahorro mediante un promedio de salario industrial no menos de $1.200 por mes. Esto significa que la marina mercante es la que nos permite tener dominio del comercio exterior. Ir hacia una nueva ley de almirantazgo, que no sea la de los británicos, sino sea una ley de almirantazgo iberoamericana, lo cual ya hay cuadros trabajando en eso para que reservemos el mercado de fletes de todo nuestro continente y en la preferencia por nosotros mismos podamos preferir hacer puerto en Portugal y en España, para a través de Portugal y España vincularnos con toda Europa. Pero esto sería un acto de unidad concreta y real a través del comercio, y el comercio lo que empieza es a vincular las producciones. Y cuando se vinculan las producciones, el trabajo vincula a los hombres. Entonces es una tarea de edificación donde los protagonistas de esta unidad continental sean los trabajadores de todo nuestro continente. El segundo término, hay que nacionalizar los depósitos, porque no es justo que las cuentas sueldo de los trabajadores, que el salario del obrero argentino, sea tomado por la banca extranjera que no trae un solo dólar al país para prestarle y vivir de la usura. Tampoco es justo que la tasa de ganancia, que a la rentabilidad del empresario nacional, que está depositada en los bancos extranjeros que operan en la Argentina, sea utilizado para prestarle al empresario nacional y vivir de la usura y al final encarecer el precio final de un producto, porque la tasa de interés determina el precio final de las cosas. Entonces, como es injusto, hay que ir a un orden justo. Y esta es la importancia de nacionalización de la banca y el comercio exterior. Y en tercer lugar, la movilización total del trabajo para alcanzar el pleno empleo en un ciclo de gobierno de 4 años con la Corporación de Empresas Nacionales dando el 30% del trabajo. Eso nos va a costar, eso van a ser 500.000 de puestos de trabajo, a $1.200 por mes promedio, son 7.200 miles de millones de dólares al año. A la pyme hay que demandarle el 70% del valor agregado de la producción. Esto está en el orden del 1,5 millones de puestos de trabajo. 1,5 millones de puestos de trabajo pymes nacionales. Este es el auténtico compre nacional, porque la Corporación de Empresas Nacionales decide comprar, y si no hubiera oferta nacional porque no existe esa actividad o ha sido desmantelada, el Estado empresario desarrolla dentro de las ramas de actividad para hacerse de ese producto mediante la pequeña y mediana empresa que se diversifica en su propia producción. Esto son 2 millones de puestos de trabajo, 7.200 miles de millones en la Corporación de Empresas Nacionales y unos 21.000 millones de dólares en lo que es la pequeña y mediana empresa. Con 30.000 millones de dólares se sostiene este plan de pleno empleo, que como no le vamos a pagar en dólares a los argentinos, esas rentas del comercio exterior, por la nacionalización del comercio exterior con la marina mercante, lo que hacen es sostener el proceso. Y al sostener el proceso, si no hubiera un insumo de origen nacional, sí lo podríamos obtener del extranjero. Quiere decir que nosotros, con 1/3 nada más de lo que son las importaciones que la Argentina realiza, con el dinero que se gasta en con 1/3 del dinero que anualmente se gasta en importaciones, nosotros alcanzamos el pleno empleo y no hay un solo argentino desocupado, a un promedio salarial de $1.200 por mes. Y esos 2 millones de trabajos industriales crean por consumo 3 millones más. La peluquería, la verdulería, la cancha de pádel, las uñas esculpidas, cualquier actividad que va y viene, las que son esenciales como la carnicería, la panadería y la verdulería, y las que no son esenciales,
como las uñas esculpidas o la barbería, que son cosas que se ponen de moda. Ahora está abierto en todos lados. Que hay de todo. Bueno, pero está bien, ¿viste? Y hay algunos que vuelven, como la cancha de pádel que también volvió. Sí. Bueno, no importa, eso para todos los veteranos que ya tienen los meñicos rotos de jugar al fútbol. Encontraron en la paleta poder hacer la actividad física. Entonces, Juan Manuel, esto crea 5 millones de puestos de trabajo, que es el tamaño de la desocupación, que es el mayor de los daños y de los males que nosotros sufrimos, y es inducido por las potencias extranjeras a través de la División Internacional del Trabajo. Entonces no alcanza con denunciar la existencia de la División Internacional del Trabajo, que es una forma de la usura. Como la obsolescencia programada, que es otra forma de la usura que mantiene al hombre pobre, al hombre llano del pueblo, en un circuito vicioso de comprar, romperse, tirar y volver a comprar, y trabajar para comprar cosas que no necesita y que ya compró. Porque el ciclo de vida con el cual está diseñado está hecho adrede para encarcelar al hombre. Especialmente los temas de subsidios, ¿no? Que ha sido nefasto porque no han generado empleo para dignificar al hombre, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte. Por supuesto que comparto plenamente, inclusive en muchos temas. Hablabas, obviamente las Fuerzas Armadas son el elemento fundamental, ¿no? Hoy se sienten desprestigiadas o las han desprestigiado también, ¿no? En su rol. Un poco de todo, como bien dijiste, ¿no? Una guerra vivimos acá que no era nuestra, pero que se implementó acá y que entraron todos en el juego. Y después, bueno, las consecuencias es vivir lo que vivimos y no analizar en la profundidad de cuál era lo que se venía, que era lo que ya Perón lo había distinguido claramente en su momento y que no lo vieron otros. Pero me gustaría también saber, ¿no? Porque en ese aspecto hablaste del rol, ¿no? La marina mercante, etcétera. Nosotros invitamos acá a un capitán de navío ingeniero que se llama Armando Armanino, no sé si vive, ojalá que sí, porque es un tipo muy valioso, que planteaba que los astilleros que se habían armado tanto acá en Buenos Aires sino en el sur, que era un producto de ingreso, estoy hablando de hace 20, 25, 30 años atrás, de alrededor de unos 400, 500 millones de dólares por arreglos de buques que venían de turismo o de lo que fuera, ¿no? Y eso que hoy debería ser muchísimo más. O sea, una fuente de empleo que también se destruyó y que si uno hiciera la sumatoria, ¿no es cierto?, estaríamos riquísimos, sin ni siquiera sacar un peso de la tierra, que eso tenemos que empezar a hablarlo ahora, con respecto a las inversiones mineras, estas cuestiones de la minería, que creo que es importante porque ha saltado mucha verdad, mucho engaño, pero también hay un poco de verdad en el engaño para que la gente no meta la uña ahí. Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con Martina Yerbe hablando un poquito también ahora de lo que es recursos naturales. Ya volvemos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.
Estamos de vuelta en este segundo bloque con Martina Yerbe. Veníamos conversando un poquito de todo lo que se puede hacer, la producción que tiene la Argentina, todo que podemos realmente construir, que se ha destruido en estos últimos 40, 45 años, 50 años llamémoslo, y que hoy nos trae una pobreza tremenda, a una angustia de lo que vive la Argentina, sometida a una deuda externa, etcétera, y con el proceso que ya lo vivimos en la época del presidente Carlos Menem, que se hizo la reforma del Estado y se liquidó todo lo del Estado, ¿no? Valor, decía Julio González, un secretario legal y técnico de doña María Estela Martínez de Perón, que decía, ¿el Estado cuánto vale? Dijeron, ¿cuánto vale el Estado? Valor del libro, ¿cuánto? 1 billón de millón de dólares. Bueno, ¿cuánto nos dan? Y todo se liquidó por el 2,6%. 26.000 millones de dólares fue lo que ingresó, entre comillas, al país, 9.000 millones en efectivo y el resto en papeles de deuda. O sea, adquirieron prácticamente los bienes públicos por nada, ¿no? Y después se desmanteló. Aerolíneas, YPF, ¿no es cierto? Y todo lo que ya conocemos, que no ha sido beneficioso para la Argentina. Pero uno de los temas importantes en esto eran los recursos naturales, toda la parte minera, que por supuesto se firmó el Acuerdo de Madrid, ¿no es cierto? 1989, 1990. Ahí está la madre del borrego. La madre del borrego, donde nosotros la cumplimos, pero los ingleses no. Porque los ingleses la violaron al día siguiente de firmar. Hicieron lo que quisieron. Pero acá eran tan anglófilos que cumplieron todos los lineamientos que decía ese acuerdo. Es más, les dimos más todavía, ¿no? Destruimos nuestras Fuerzas Armadas, el servicio militar, es decir, todo lo que debía reformarse para mejorar, se destruyó. Y eso trajo todos los vicios, droga, todo Así lo que es. ya conocemos también en ese periodo infame, ¿no? Pero se liquidaron recursos importantes basados en un decreto, una ley que recupera el gobierno de Menem de 1826, de Rivadavia, que daba a Inglaterra como la nación más favorecida en los negocios. Lo explica el doctor González. Lo explica González. Y de ese tratado es el que se compensa en los acuerdos de Madrid las pérdidas británicas en la guerra de Malvinas. O sea, le pagamos a los ingleses indirectamente la guerra que perdimos y que ellos sufrieron económicamente un daño muy grande. Pero los recursos argentinos se dilapidaron por nada. Estamos hablando de papeles de deuda de un valor de millón de millón. Entonces, recursos naturales. Se siguen descubriendo lugares extraordinarios como el litio, como el oro, como el zinc, como el potasio y como tantos minerales riquísimos, más allá de, como bien dijiste, crear un ministerio de marina, de mar argentino, llamémoslo. Sí. Porque tenemos 6 millones de kilómetros cuadrados de agua, de territorio marítimo. El 63% de la patria está en el mar. Y no tenemos ni control ni nada, que forma parte de este Acuerdo de Madrid. Bueno, forma parte de todo. ¿Cómo lo ves ahí? Las cosas uno las puede resolver si las domina. Entonces, hay que recuperar el concepto de dominio de los argentinos, no de administración. Los que hablan de administrar el comercio exterior no administran nada, no han administrado nada. Es gerenciamiento colonial. Entonces, hay que dominar. Así como hay que dominar el mar a través de una marina mercante, de una flota pesquera, de una flota de investigación y una flota de defensa, una flota de guerra que custodie las actividades, en el campo de la minería, de los recursos naturales, nosotros necesitamos que en toda la zona de frontera, que son no menos de 100 kilómetros desde la línea de frontera hacia el interior de la Argentina, donde bajo la ley argentina y la Constitución Nacional, ningún extranjero puede adquirir tierras, puede comprar tierras en zona de frontera,
el ejército argentino se despliegue junto a la gendarmería, que debe volver al orden natural y terminar con esto que lo único que ha hecho es perjudicar y envenenar a gendarmería y a prefectura, volver la prefectura y volver la gendarmería bajo la órbita de la Armada y el ejército argentino, porque naturalmente es así. Si no, nos convierten a la gendarmería y a la prefectura en una pseudo policía. Y ahora quieren convertir al ejército en una pseudo policía y en un pseudo ministerio de acción social. Como si el soldado argentino tuviera que estar persiguiendo a narcotraficantes, delincuentes de menor cuantía, no es su rol. Y darle de comer a la gente. Entonces, es un absurdo absoluto, porque si el ejército tuviera que estar preparando la olla, significa que el artículo 8 de la Ley de Defensa Nacional, que determina que el Poder Ejecutivo Nacional, que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el Estado Mayor Conjunto debe determinar la hipótesis de conflicto de la nación, lo cual hace 30 años que han decidido la partidocracia demoliberal no tener hipótesis de conflicto cuando tenemos el territorio ocupado de Malvinas, Georgias y Sandwich. La acción de dar de comer al pueblo argentino sería equivalente a la de ser una nación ocupada. Bueno, es que la Argentina es una nación ocupada, como Alemania, como Japón, y tenemos nuestro propio Versalles, como lo ha explicado Julio González en su momento, que son los acuerdos de Madrid. Esos acuerdos de Madrid son la rendición incondicional no del pueblo, sino de la partidocracia, de los políticos argentinos, que se han rendido a su mandante extranjero, que es la corona británica. Por lo cual, no solamente han entregado toda la investigación y la memoria del recurso pesquero y la biomasa del Atlántico Sur a través del Instituto Nacional de Investigación y Estadística Pesquera, sino que han entregado también todo lo que hace a la exploración geológica de los minerales argentinos, y también han destruido el sistema de navegación argentino y sus astilleros, la flota mercante nacional y el sistema de astilleros nacionales, por órdenes de los ingleses. ¿Cómo han hecho esto? A través de la ley 23696 de reforma del Estado del 89 y 90, de Menem, y de todos los que hoy son oficialismo y oposición, porque son los que votaron la ley de reforma del Estado en la década del 90. Y el decreto 1398 de 1990, que es el decreto que reglamenta la privatización de las 27 empresas del área de defensa. Ahí está Astilleros y Fábricas Navales del Estado, ahí está la Dirección General de Fabricaciones Militares, ahí están las fábricas militares de acero, ahí está todo lo que hace al Sistema Nacional de Defensa. La privatización de los puertos y la entrega a las multinacionales enajena la economía nacional, dado que nosotros no somos los que determinamos no solamente qué ingresa al país, tampoco podemos determinar qué sale, ni tampoco determinamos qué producimos, porque el paquete tecnológico de Monsanto, de Bayer, de Syngenta, determina qué tipo de cultivo realiza la Argentina, y eso ha transformado el sistema de producción agrícola, donde estamos estancados en el stock ganadero desde hace por lo menos 50 años, con 50 millones de cabezas. Está cayendo la tasa con respecto a la población, y este modelo extractivista convierte una actividad como la agricultura en una actividad extractiva como si fuera minería. Entonces, en toda la zona de frontera, los argentinos tenemos que desplegar al ejército para que mediante la Dirección General de Fabricaciones Militares y en el espíritu de la Ley 12.709 de General Sabio, nos hagamos de presentes en el campamento minero, realicemos por nosotros mismos la explotación. El 50% del oro que exporta la Argentina y el 85% de la plata salen de la provincia de Santa Cruz. Acordate ese barco que se hundió con oro, ¿no es cierto?, en el estrecho. Y además también hay que observar algunas cosas con respecto a las declaraciones. Hace poco salió una noticia de que en La Rioja se encontró una reserva mineral de oro monstruosa. Después salieron a desmentir de que en realidad no es tanto. A mí me han llegado mensajes de compañeros de distintas partes del país que me dicen, bueno, mirá, Martín, en realidad, de acuerdo a la tonelada de piedra procesada, la cantidad de onzas que se pueden obtener promedio son tales. Pero la cuestión es la siguiente. Los argentinos
los gobiernos argentinos los políticos profesionales han abandonado la potestad de fiscalización. Porque incluso en el actual Código Minero de la década del 90 y la ley corta de Kirchner, que es la que entrega a las provincias el poder, la potestad de concesionar y de negociar con multinacionales que son más grandes que la Argentina, pues ya la Argentina frente a las multinacionales petroleras tiene un producto bruto menor a la facturación de las multinacionales del petróleo. Ahora, una provincia argentina menos poder de negociación tiene con una multinacional, por eso es un absurdo la actual Constitución del 94 y el actual Código Minero. Sin embargo, nada impide que el ejército argentino fiscalice la producción. Entonces son dos vías las que hay que trabajar. Una es la fiscalización de toda la actividad minera por parte del ejército. Y la segunda es el campamento minero propio del ejército argentino. Y allí las lingoteras y las fundiciones para hacernos del recurso. Con las tierras raras, lantánidos y actínidos, en la base de la tabla periódica de los elementos, están los materiales necesarios para la industria aeroespacial, satelital, de telecomunicaciones y electrónica. Puentes, diodos, tiristores, transistores, capacitores, placas, discos rígidos, motherboards, etc. Además de fuentes, ¿no? Porque la Argentina importa inclusive las fuentes, los transformadores y los gabinetes de chapa. Es una Argentina colonial en manos extranjeras, donde la aduana es dominada por las potencias extranjeras en la División Internacional del Trabajo. La otra vía de desarrollo son las industrias del acero, la minería y el acero, para que la Argentina salga de la actual condición en donde el Grupo Techín, que maneja monopólicamente la comercialización del acero en la Argentina, vende el kilo de acero a más de $1.30. Cerca del conurbano bonaerense vale $1.30. Cuando uno se aleja del conurbano bonaerense, esa misma kilo de acero puede estar valiendo $2, $3, $4 el kilo. Por la logística asociada al mismo y la distribución, donde también tienen el monopolio total de la distribución. Entonces, si vos vivís en Coronel Suárez, si vos vivís en Olavarría, que no son tantos kilómetros, son 500, 600 kilómetros, el kilo de acero puede valer 2 y 3 veces más de lo que vale en el conurbano. Ahora, en el mundo el kilo de acero está a menos de $1. Y esto es un precio estabilizado desde hace décadas. China subsidia el acero, pero como trabajan a libro cerrado, nadie sabe cuál es la estructura de costos de la producción en China. Entonces, si China está vendiendo al mercado interno el acero a 30 centavos de dólar, la materia prima que el industrial argentino necesita para producir vale 4 veces más que lo que vale en China. Entonces, por eso, ¿qué ocurre con los industriales nacionales? Yo soy metalúrgico, soy técnico mecánico en máquinas, herramientas, y no solamente me dedico, sino es mi ambiente, es mi ecosistema de vida. Entonces, nosotros decimos, no puede ser que el producto chino puesto en la Argentina, que algo le pagaron al tornero chino, algo le pagaron al fundidor, algo le pagaron al soldador, algo le pagaron al obrero siderúrgico, algo le pagaron al minero, aunque sea una taza de arroz a cada uno, pero algo le dieron. Eso tuvo una maniobra, un flete, una maniobra portuaria de elevación, un barco que llegó a la Argentina, pagó impuesto en China, pagó impuesto en Argentina. ¿Cómo puede ser que el producto terminado por kilo valga lo mismo que la materia prima que tenemos que comprar nosotros aquí? Entonces, esto es un problema de seguridad nacional, la producción de acero. No es un tema solamente de ver la tasa de retorno de la inversión, sino que nosotros tenemos que montar en Ipazam, Sierra Grande, un puerto de Punta Colorada, en Río Negro, y en Yacimiento Carbonífero Fiscal Río Turbio, al sur de Santa Cruz, pegado a la cordillera de los Andes, donde tenemos la mayor reserva de mineral de hierro y la mayor reserva de mineral de carbón, en la cabecera de la Patagonia, que es Río Negro, y en el extremo sur, pegado al Ande, en Río Turbio, 2 fábricas militares de acero, que a nosotros nos permitan, esas fábricas militares de acero, producir para la autarquía industrial argentina todo el acero necesario, barato y abundante para nuestra industria. Porque si no estamos trabados en que tenemos que estar abiertos al mundo y en libre competencia,
y resulta que hacia adentro de la Argentina los mercados están todos dominados, todos controlados y todos regulados por las multinacionales. Entonces, son absurdos teóricos del liberalismo que no tienen ninguna fuerza de aplicación real. Entonces, nosotros tenemos que tener una producción propia de acero y vencer a las multinacionales en la arena de los mercados, donde los argentinos somos capaces, con el ejemplo de la banda oriental justamente que mencionabas, en un caso de lo que es las tareas de vialidad nacional, y en este caso en la producción de un insumo básico y extendido en toda la industria, porque el mundo en el cual vivimos está hecho de acero. Entonces, la minería tiene que dar canales. Uno es el acero, el otro es la electrónica, y el de los metales preciosos, oro, plata y paladio, en lo que tiene que ser el respaldo de un peso argentino fuerte, donde nosotros con esos minerales podamos nosotros tener el respaldo para las transacciones internacionales. Si la Argentina se viera frente al asedio de la OTAN, con un bloqueo marítimo y financiero, a través de, además, los sistemas de pago internacionales, porque donde apretan el botón te cancelan las cuentas de todo el mundo. Bueno, ese poder imperial que trabaja a través de la finanza y la usura, teniendo respaldo metálico, nosotros tendríamos independencia y autonomía para mantener las relaciones de comercio con todos aquellos del mundo que quisieran comerciar. Autosuficiencia, que en realidad siempre se apeló en épocas de guerra o conflictos con países, podemos quedarnos sin productos fundamentales que hacen a nuestra supervivencia, o por lo menos al desarrollo. Está claro en esto, obviamente, el tema minero, recursos naturales, en fin, campo, ¿no es cierto?, ha sido algo también que ha desvencejado las cuentas públicas, porque en realidad estamos viendo que se llevan todo, dejan un porcentual simplemente al Estado, el Estado le devuelve porque contrata personal argentino o mano de obra argentina, entonces prácticamente se lo llevan gratis. Habíamos hablado con el caso de Carlos Saga, licenciado experto en temas energéticos, que decía que obviamente en el litio Argentina no gana nada, mientras que Bolivia el 40%, en Chile el 50%, o 30 y pico por ciento, Argentina en su efecto entrega esos recursos sin obtener nada. Y estamos en un gobierno cuyas tierras no tienen valor, ahora cualquiera puede comprar, o supuestamente, mientras el DNU exista y no se haya aceptado la ley base, por lo menos en los artículos contempla el tema de que la tierra la puede comprar cualquiera, contempla la liquidación de todas las empresas públicas que quedan, contempla una construcción de Fuerzas Armadas que está aprobada por Inglaterra, no por nuestro beneficio, sino que es lo que Inglaterra nos permite que Argentina compre en aviones o barcos o lo que fuera. Entonces, seguimos subordinados, cada vez peor y con un pueblo cada vez más pobre y con una promesa mesiánica de que acá 45 años vamos a ver la luz al final del camino, de los cuales no viviremos ninguno de nosotros. Entonces, tenemos una realidad. Todo es una realidad que nosotros podemos modificar. Pero tenemos un gobierno que va totalmente lo contrario y una partidocracia que habilita que esto ocurra. Entonces, ¿cómo considerás que puede haber un lineamiento de unidad política, de concepción, de responsabilidad, de conciencia patria, como para poder o revertir esto o ponerle un punto a que no lleguemos a un extremo? Primero, un correcto diagnóstico, que significa afirmar que todos los jóvenes argentinos quieren trabajar y que el gobierno de Milei es un gobierno que dice que los argentinos son vagos, que los argentinos somos vagos, y que a la vez que sentencia esa falsedad, alguien que no trabajó nunca en su vida y ha vivido de la usura, y del Estado, como peón de la usura, porque es un personaje de menor cuantía, es de diseño extranjero esto, no tiene ningún valor, ningún poder, ningún carisma, no es nadie este hombre. Entonces, no se sabe ni siquiera qué cree, y probablemente no tenga amor en su vida, por eso la conducta que tiene, de desprecio a los argentinos. Y al mismo tiempo lo que buscan es confundir y enviciar a los jóvenes argentinos a través de ideas hipnóticas, a través de las plataformas como OnlyFans, que son de
pronta ingreso a la prostitución y las apuestas por teléfono, las apuestas deportivas, que están de libre acceso, lo cual nosotros tenemos que ir hacia el apagón. Vamos camino al apagón, porque nosotros no podemos permitir que a través de las plataformas se induzca a nuestras niñas al ejercicio de la prostitución y se induzca a los jóvenes a la usura a través de lo lúdico. Porque la apuesta, eso de creer que se puede ganar dinero y vivir sin trabajar a través de lo lúdico, es uno de los actos más demoníacos que hay en este mundo. Que además a lo largo del tiempo generan un vicio, que el hombre después está atrapado en ese vicio y el vicio va mucho más allá incluso del dinero. Tenga mayor o menor suerte o fortuna en su vida. Hay que ver que los jóvenes argentinos quieren trabajar porque quieren dejar de vivir con los padres, porque quieren, aunque sea, alquilar una casita y quieren pagarse sus cosas y tener independencia y autonomía. Eso está vivo en la juventud argentina. Entonces nosotros tenemos que edificar con la juventud en un discurso del trabajo. Hay que preparar los lineamientos generales. La preparación filosófica y doctrinaria es una preparación que dice, mi única bandera es, mi guía es la bandera de la patria y mi causa es la causa del pueblo. Bueno, ¿cuál es la causa del pueblo? El trabajo. Porque todos los jóvenes argentinos quisieran tener un buen trabajo, bien remunerado. No es que quieren huir al trabajo, sino que quieren tener un trabajo para poder tener su vida de manera de desarrollo independiente. Y aquellos que van a tener prontamente familia, quieren tener su propio hogar, no quieren vivir todos apilados, abuelos, padres, hijos y nietos en una misma vivienda. Esta es la realidad, producto de que hasta el 76 éramos 25 millones de argentinos y luego de 1976 nos sumamos 25 millones de argentinos más. Todos nosotros, Juan Manuel querido, somos los sin tierra de esta patria. Vamos a morir alquilando. Entonces necesitamos un proceso de capitalización. Esto no es un tema que se resuelve con plancitos parche tipo Procrear, al que solamente quien tiene un salario en blanco, un recibo de sueldo, que es apenas el 20% de los trabajadores argentinos, y justifica ingresos suficientes, puede acceder a un crédito. No. Nosotros necesitamos la difusión de la propiedad. Una de las cosas más importantes de la doctrina justicialista es la idea de difusión de la propiedad. De que el pueblo tiene que ser propietario porque tiene que tener señorío sobre sus cosas. Porque también hace la personalidad del argentino. El tener las propias cosas y cuidarlas hace a la responsabilidad que da el carácter del ser. No las cosas regaladas o vivir de prestado o nunca tener lo propio, sino que en las cosas que se adquieren con esfuerzo, se adquiere también el carácter de la persona. Y la defensa de su integridad física como la defensa de la integridad patrimonial que la persona tiene. Esto es natural en el ser, es parte de la ley natural del hombre. Entonces, estamos creando, como lo pidió Perón, los consejos para el proyecto nacional, en todo el territorio nacional, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Jujuy, en Salta, en Corrientes, en el Chaco, en Santa Fe, en Neuquén, en Río Negro, en Córdoba, en Buenos Aires, en Chubut. Próximamente, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, La Rioja, Catamarca. Pero en esta provincia ya estamos trabajando en los consejos para el proyecto nacional. Los consejos para el proyecto nacional son los órganos en los cuales edificar el proyecto para los argentinos. En lo cual nosotros creemos una carta de navegación para un futuro gobierno nacional y que más allá de aquel argentino que le toque el honor y la responsabilidad de ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el presidente de la Nación, más allá de a quién le toque, nosotros por supuesto que nos anotamos en la partida, pero más allá de aquí, cuál sea el argentino que le toque, el criollo que venga a mandar, esa carta de navegación tiene que ser irrenunciable. Tenemos que todos los nacionales lograr el acuerdo en la carta de navegación. Porque quizás no hay acuerdo en las figuras, no hay acuerdo en las personas. Porque bueno, cada uno tiene su personalidad y algunos caen mejor y otros no tanto. Pero en ese sentido
Lo importante es que nosotros, con los consejos para el proyecto nacional, creemos la carta de navegación para reunir las lanzas nacionales, pasar por las aguas bautismales de la doctrina y edificar el modelo argentino a través del proyecto que tiene que ser realizado por el conjunto de los argentinos. Allí en esa carta de navegación tiene que estar claro, creo yo, humildemente lo digo, que hay que nacionalizar el comercio exterior con una marina mercante, que hay que nacionalizar los depósitos y tener control sobre la finanza y el crédito argentino, que la movilización total del trabajo es la causa mayor de todos los argentinos para que no haya un solo argentino sin trabajo, un solo hogar que no tenga el trabajo que lleve el sustento, que en cuarto lugar tiene que haber un plan de natalidad y que ese plan de natalidad tiene que sacarnos de la actual condición donde nos estamos achicando, estamos por debajo de la tasa de reemplazo. Hoy papá y mamá tienen 1.88 hijos, no llega a tener la familia argentina un promedio de 2 hijos, o sea que nos estamos reduciendo. Y esto requiere también, yo lo aprendí de un gran pensador alemán, que me parece el pensador más importante que admiro de los alemanes, que es Junger, que es un tema de conducción política, que cuando hay dos fuerzas en la comunidad que son contendientes, nosotros tenemos que crear y conducir un proyecto de signo superior, que aquellos que hoy son contendientes observen que en el porvenir hay una fuerza de magnitud superior a ellos mismos que además los favorece. Yo no creo que nosotros en este momento podamos poner de acuerdo al pañuelo verde y al pañuelo celeste. Ahora, creo que hay que conducir el conjunto a una fuerza de magnitud superior, en el cual espiritualmente aquello que tanto por el Pacto de San José de Costa Rica, por nuestra propia Constitución Nacional, es la defensa y el derecho irrestricto de la vida, que nosotros creemos una fuerza de magnitud espiritual para que en todas las familias argentinas la llegada de un niño sea una bendición y sea una alegría, sea causa del gozo de los argentinos. Porque también hay que observar esto. Hay muchas parejas jóvenes que quieren tener hijos, pero no los pueden mantener. Entonces, ¿qué se ve en estos jóvenes? Que tienen que sacar las cuentas porque la vivienda que alquilan, no la vivienda propia, la vivienda que alquilan, no tiene el tamaño suficiente para poder criar a los niños, y que alquilar una vivienda más grande no es posible por los ingresos que tienen. Entonces nosotros tenemos, creo que, impulsar a través de la movilización total del trabajo un plan de natalidad y poblamiento para que hoy estamos en un 0.9 crecimiento vegetativo. Necesitamos llevarlo al 2.7, multiplicar por 3. De 2 a 6 hijos por familia. Esto para que en el 2050, dentro de 26 años, seamos 100 millones de argentinos. Y que intentemos que esos 50 millones de argentinos por venir ocupen la Patagonia Austral. Ahora, para ocupar la Patagonia Austral tenemos que tirar una línea ferroviaria desde Alto Horno-Zapla hasta el yacimiento Río Turbio, en la cordillera, desde San Antonio Oeste, en Río Negro, hasta el río Gallegos, y que esas vías férreas den una logística pesada de cargas y transporte de pasajeros que nos permita poner cada 50 kilómetros, fundar un pueblo y los asientos industriales, iniciando por la industria forestal, la producción minera y la pesquera, que son actividades básicas de obtención de recursos, para luego montar las industrias de segundo orden de complejidad, que son las industrias siderúrgicas, y sobre ellas las metalúrgicas y mecánicas. Pero nosotros tenemos que intentar unir a los argentinos. Nosotros tenemos que intentar unir a los argentinos, a todos los argentinos. Y unir a los argentinos en esta idea de que tenemos que ser 100 millones de argentinos. Y que para ser 100 millones de argentinos, el trabajo es la única fuerza de capitalización del pueblo argentino. Y el pleno empleo es la única condición necesaria que permite que los salarios suban solos y que las remuneraciones por el trabajo sean justas, porque el trabajo abunda. Entonces esto es un esfuerzo no solo del individuo, porque el argentino se rompe el alma laburando, pero tenemos que entender todos los argentinos
que no importa el mérito individual en el trabajo, porque cuántas injusticias hoy y mañana se van a cometer con trabajadores muy esforzados y eficientes y se los echa como perros a la calle porque le sale muy caro al empleador porque ya tiene más de 30 días de vacaciones, porque antigüedad. Porque todo el aparato hace que que ya le resulte oneroso y quiera prescindir. No se puede tirar a los viejos por la ventana. No se puede tirar a un hombre mayor por la ventana porque ya no le da los costos, viejo. El tipo laburó toda la vida, dejó la vida en el taller, en la fábrica. Entonces, con esto quiero señalar que si nosotros pudiéramos, los argentinos, tener un proyecto común de argentinos, bueno, hay que hacerlo de esta manera. El modelo argentino, nos dimos cuenta, quizás haya sido nuestro único acierto político en toda nuestra vida, pero nos dimos cuenta que es el continente político de los argentinos. Y que este continente político no es solamente un trabajo programático, es un continente en el cual todos, en pie de igualdad, podemos edificar la nación, presentándonos con las armas y los espíritus desarmados, porque hay que reemplazar la agresión por la idea, porque la idea debe ser la única arma de lucha política entre argentinos, porque para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino. Muchísimas gracias, Martín. Muy valioso tu intervención. Esto fue una introducción muy valiosa para la época que vivimos y lo que obviamente tenemos que modificar, o hay el deseo de modificar el futuro de los argentinos y modificarlo para el bien, ¿no? Creo que si un equipo de fútbol pudo unificar a todos los argentinos en una fecha determinada, si hubiera una idea valiosa que nos permitiera resurgir hacia el futuro, debería unificarnos de la misma manera y tener esa alegría de esa misma manera, ¿no es cierto? Y creo que es un pequeño ejemplo que lo hemos visto y nos ha emocionado, y cada vez que lo vemos en alguna filmación, igual nos emociona y nos vuelve a emocionar. Pero es superfluo, ¿no? Es una cosa vana, un entretenimiento, que si eso se llevara a la práctica en una convocatoria real hacia la construcción de una Argentina, la Argentina potencia, ¿no? De alguna manera, estaríamos todos muy felices, estaríamos así permanentemente, ¿no? Y haciendo crecer este país que tanto lo merece. Yo creo que tiene una función orgánica, incluso la Selección Nacional de Fútbol, porque cumple la función orgánica de darnos cuenta mover sentimientos. De que es posible que todos seamos una misma alma y un mismo corazón en común. Perón ya decía que cuando vino en el 72, 71, planteaba que había que mover 10 millones de argentinos al sur. Sí, ahora 50. ¿No? Ahora son 50. Sí. O sea que, como bien decías, el sur es fundamental y es descomprimir también los lugares que no les van a dar posibilidad de crecimiento, porque está agotada la cantidad de empleo que puede llegar a haber, y que todo eso, para eso están las Fuerzas Armadas, para poder crear los pueblos, ¿no es cierto?, construirlos, y las grandes empresas estatales, que son las que aportan también lo suyo para que esos pueblos existan, crezcan, se desarrollen y no seamos el bocado de los poderosos que cuando ven una tierra fértil y vacía se apropian. Martín, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí en TV1 y en Contracara. Te agradezco a vos, Juan Manuel, es un honor estar en este programa y sé que muchos criollos van a estar agradecidos de que podamos compartir con vos estos pensamientos, y bueno, los invitamos a todos a tomar contacto y a que en pie de igualdad y bajo el signo de que Naides es más que Naides podamos verdaderamente tener una carta de navegación para que tengamos un próximo gobierno del cual sentirnos orgullosos como argentinos, que dé trabajo, que una el pensamiento liberal de Alberdi de gobernar es poblar con el pensamiento nacional de Perón de gobernar es crear trabajo, y que sea una sola Argentina. Una sola Argentina. En eso tenemos que pelear. Gracias, Martín. Muchísimas gracias.
todos ustedes, bueno, creo que ha sido todo dicho. La unidad es fundamental. Sé que se está conformando un frente nacional. Creo que todos, de alguna manera, deberíamos trabajar en una especie de horizontalidad, ¿no es cierto? Porque las cabezas se ven sobre la marcha, decía, ¿no? Napoleón dice, todo esto sobre la marcha. Nada se puede improvisar porque nunca se sabe. Hay mucho deseo, pero todos somos parte de un engranaje, ¿no? Si ese engranaje lo pusiéramos en funcionamiento, cada uno aportaría lo suyo y esto sería una panacea. No se olviden que el enemigo lo que menos quiere es que nosotros nos desarrollemos, lo que menos quiere es darnos 1 metro de distancia. Si nosotros realmente tuviéramos 1 metro de distancia, estoy seguro que aún con todos los conflictos que estamos viviendo, aún con todas las miserias que nos han impuesto, nos podríamos escapar muy fácilmente y podríamos desarrollarnos de una forma que sería increíble. Solamente tenemos que poner el hombro, como argentinos. Un argentino, no hay nada mejor que otro argentino. Los espero en la 33 de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.